Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adrián Viale. Bienvenidos a estas nuevas jornadas de UNIPE virtual, en este caso en invierno nuevamente. Hoy estamos para esta presentación, esta conferencia que nos va a dar Leonel Roberto Herrera. La conferencia se llama Experiencias etnohistóricas desde la Policía de Tucumán 2010-2022. Leonel es o era, porque ya se recibió, justamente estudiante del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia de acá de la UNIPE. Defendió hace poco su trabajo final de integración, el trabajo final de la carrera, y hoy nos va a hablar justamente de temas relacionados con eso. Muchas gracias a todos por venir, antes que nada, porque si no me voy a olvidar después de decirles, y muchas gracias sobre todo a Leonel por presentar, y bueno, lo dejo hablando a él. Bien. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Adrián. Este es un esquema, digamos, del recorrido que vamos a tratar de hacer de este trabajo, que agradezco mucho a la UNIPE y, bueno, a Adrián y, bueno, a quien me guió en esto, que fue Alejo, que estuvimos ahí en un acompañamiento bastante personalizado. Así que bueno, le agradezco a él, que aunque no está acá, pero gracias a él es parte de todo esto. Bueno, el trabajo se titula Un estudio histórico de la Policía de Tucumán, básicamente un análisis de las experiencias y las búsquedas que fui atravesando yo en este trayecto en la Policía de Tucumán desde el año 2010 al 2022. Y bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy es, por un lado, un pequeño resumen de qué se trata todo esto, cómo fue la construcción del problema, que tuvo varios momentos o instancias donde, bueno, lógicamente ese objeto de estudio fue cambiando desde 2010 para acá, atravesando la formación del profesorado de historia, cuando tenía ambiciones un poco amplias, que después uno las va desmenuzando y simplificando para hacerlas posibles. Vamos a ver un poco de la metodología, las hipótesis que han guiado este trabajo, también las tensiones que surgieron, porque vamos a analizar conflictos sociales, conflictos sindicales, salariales, policiales dentro de la Policía de Tucumán, y vamos a ver también cómo esta fuerza pasó de un vacío historiográfico a festejar un bicentenario policial, y obviamente van a quedar muchos ejes a profundizar que son parte de otro trayecto de investigación y que, bueno, no alcanza el tiempo en este caso. Bien, a modo de resumen, podemos decir que este trabajo buscó analizar las representaciones y los discursos de miembros de la Policía de Tucumán en el contexto de la historia social reciente de la provincia entre los años 2010 y 2022. Este análisis se basa básicamente en un trabajo de campo que se hizo en la fuerza policial, distintas unidades de orden público, institutos formativos y comisarías y otras dependencias de la Policía de Tucumán. Se eligió el año 2010 como inicio de este periodo, porque en ese momento comienza un proceso de modificación de la currícula para la formación de oficiales, en este caso, que en ese momento a mí fue significativo porque lo veía en primera persona a ese proceso y lo que significaba y cómo había ciertas reticencias a cambiar lo que ya estaba instituido. Eso fue generando ciertas preguntas en conocer ese mundo policial que me llevaron a seguir indagando ahí.
Paralelamente a esto hubo una serie de procesos donde hubo reclamos policiales, salariales, se puso en debate la seguridad ciudadana, si era seguridad ciudadana o seguridad pública, y se encaró este festejo de un bicentenario policial en los momentos en que se salía de una pandemia. Esto trajo reestructuraciones y cambios también en la policía. Y vamos a ir viendo cómo esta historia reciente policial, social, también nos permite retrotraernos al siglo XIX tucumano, porque ahí hay una disputa de sentidos historiográficos por determinar cuándo se instituye la policía de Tucumán para trazar ciertas misiones, digamos, patrióticas entre el siglo XIX y el presente. Y también, lo cual es muy importante para mí, es investigar, profundizar y problematizar la actividad policial para salir de visiones maniqueas o muy simplistas que se reproducen en ciertos medios de comunicación u otros espacios sociales. Como objetivo, yo lo que quería era indagar este proceso histórico reciente, porque hacer una cronología ordenada secuencialmente de la policía fue un objetivo que tuve en primera instancia, pero que después lo fui abandonando porque no me parecía tan significativo como estudiar esta historia reciente, que era mucho más enriquecedora y obviamente tenía un mejor acceso a la fuente y el trabajo de campo. Entonces podía abordar esas representaciones, esos discursos en la institución y poder darles otra significancia y sentido y análisis. A partir de esa identificación de las representaciones de la actividad, pensar cómo funciona esta institución que tiene contacto con diversos sectores de la sociedad tucumana y que está implicada en la vida social de la población. Y este problema fue surgiendo en base a esas nuevas demandas, porque como dijimos, la institución policial está pensada desde un paradigma y un enfoque que conforme la sociedad va cambiando, va modificando sus problemas, sus objetivos y lo que la sociedad demanda, de acuerdo a los distintos momentos históricos, políticos y sociales, obviamente la institución tiene que adecuarse a esas demandas y a esos pedidos sociales, ¿sí? Por eso la policía, digamos que intenta realizar una serie de revisiones y de cambios, pero también vemos cómo la agencia, es decir, la participación de los miembros de la policía, los cuadros policiales en este caso, tiene un rol importante, que es el que nos va a llevar a analizar estos procesos de paros policiales o suspensión de actividades. Porque la policía ejerce esa soberanía estatal que le es delegada y hay que ver cómo la ejerce. Bien. Cuando yo comenzaba a indagar y a buscar fuentes respecto a las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, me había encontrado con mucha bibliografía que algunos colegas y docentes me habían aportado sobre la cuestión militar. Y en Argentina lo militar ocupó el centro de análisis y de la escena en cuanto a fuerzas. ¿Por qué? Porque, bueno, atravesamos múltiples dictaduras, la transición a la democracia, los campos sociales e intelectuales se ocuparon de abordar la cuestión militar. Y esta es una hipótesis, una tesis que sostiene Friedrich, por ejemplo, que es cuando se logró despolitizar a los militares, recién los intelectuales miran como objeto de análisis y de estudio a la fuerza de seguridad. ¿Sí? Entonces, este lugar subsidiario de la policía en relación a las Fuerzas Armadas. En este caso, este trabajo, como dije, vamos a abordar lo que los policías nos expresan o dicen, o sus representaciones y experiencias, como también la observación propia del trabajo de campo. Lo que yo quería era no hacer solo un análisis de lo institucional, porque
lo que nos dice un acta, un documento, una resolución oficial, no plasma muchas veces la realidad cotidiana de calle que los policías tienen cuando van a una intervención, un allanamiento o a un barrio o hacen recorridos preventivos en la calle. Y acá incluí varias portadas de algunos libros que en su momento a mí me sirvieron mucho: Cómo se construye un policía, unos análisis de Frederick, El Leviatán Azul de Saim, sobre el sacrificio y el heroísmo de Garriga Zucal, que a mí me aportaron otros tipos de análisis muy enriquecedores para lo que a mí me interesaba. Y en ese camino, cuando yo intentaba hacer una búsqueda historiográfica, me encontré muchos vacíos, como por ejemplo no saber cuándo fue fundada la policía. Se festejaba el Día de la Policía, pero no se sabía cuándo fue fundada. Había una existencia de un supuesto museo policial que después se desarticuló y que nadie sabe dónde fueron a parar las cosas. Entonces me encontraba vacíos y archivos que no existían, lo cual me llevaba a modificar ese trabajo, el trabajo que yo quería abordar. Y además muchos análisis de las fuerzas policiales estaban centrados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. Y solo algún análisis de otra provincia, pero en el caso de Tucumán no existía, no había un análisis propiamente de la policía de Tucumán. Y bueno, surgieron muchos interrogantes, porque yo pensaba, por ejemplo, cómo iba a abordar a la policía de Tucumán, cómo estudiar esa institución, o qué estudiar de esa institución, qué lugar ocupaba la policía en el sentido histórico en Tucumán, qué paradigmas de seguridad ciudadana habían, qué lugar ocupa la política y lo político en la policía de Tucumán, porque es algo polémico para algunos miembros y para otros no. Se puede analizar internamente esa sindicalización o la posibilidad de una representación sindical de la policía, lo cual trae muchos conflictos y problemas, tanto puertas adentro como puertas afuera de la institución. Si había alguna relación entre sindicalización y profesionalización, y qué de aquello de la natividad policial es polémico, anacrónico, ilegal o arbitrario. Bien, bueno, como les comentaba un poco, la metodología se basa en un trabajo de campo tipo etnográfico, exploratorio, recurre mucho a la historia oral, la historia reciente, porque tiene una implicancia relacional. El método etnográfico, que en mi caso me sirve para entender y pensar esa perspectiva nativa, aclarando que soy parte de esa natividad, porque como policía, esa pertenencia institucional y pertenencia a esta fuerza también me da un acceso a ciertas expresiones espontáneas en el campo y entrevistas o charlas no informales que aportan mucho al análisis. Y bueno, ahí destaco, por ejemplo, algo que propone Geertz, que es, por un lado, uno puede describir o describir de manera densa aquello que observa, otorgándole una significación de acuerdo a los marcos de interpretación de las personas. Y la reflexividad como elemento importante, porque hay muchas cosas que los y las policías pueden decir o expresar en una entrevista formal, pero que si no se le otorga esa reflexividad para entender y contextualizar lo que o se quiere o no se quiere decir, pueden quedar muchos hilos sueltos que no se comprendan. Y por otro lado, vincular esa metodología etnográfica con el sentido de generar conciencia histórica que nos sirva para entender el presente y la realidad social.
Bien, como decía, la seguridad pública tiene nuevas demandas, nuevos pedidos, porque la sociedad oscila entre hablar de la inseguridad, quejarse, lo cual está presente en el discurso cotidiano y en los medios de comunicación, eh, pero no hay un abordaje de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y del trabajo policial. Sí hay, se habla, por ejemplo, de los casos de gatillo fácil o los casos de eh, excesos y arbitrariedades o delitos de la policía, pero no hay un abordaje de la seguridad en sentido íntegro. Tampoco se aborda ni se trata, por ejemplo, la cuestión de las condiciones laborales de los trabajadores policiales. Es más, es la condición jurídica de los policías de funcionarios públicos. Eso en el plano jurídico. Pero en el plano laboral son trabajadores que no pueden agremiarse y que, por ejemplo, no pueden solicitar un aumento salarial. Entonces, para mí en lo personal hay una contradicción ahí y hay diferencias de categorías para lo que representa la policía. Hay un antecedente, sí, que en 1997 se formó una asociación gremial policial, pero fue rápidamente desarticulada. El gobernador de Tucumán en ese momento, Bussi, no le gustaba para nada esto, y desde ese momento para acá la posibilidad de la asociación policial no estuvo presente. Sí vamos a ver que hubo intentos en 2010, 2012 y 2013, pero no se avanzó en formar una asociación gremial policial. Bien. Estas son 3 imágenes sacadas de 3 momentos distintos de protestas policiales. Una que ocurrió en el año 2011, que hubo corte de calles y varios días sin funcionamiento de diversas unidades preventivas de la policía de Tucumán, que fue uno de los primeros antecedentes de gran envergadura, digamos, y con mucha adhesión policial, que derivó en un acuerdo salarial muy bueno para los policías, que significó un incremento importante en su calidad de vida, pero que fue un parche, digamos así, que solamente prorrogó la cuestión. Después, en el año 2012, se produjeron otros eventos donde ahí comienzan a surgir tensiones dentro de estas comisiones formadas de facto, un grupo de policías que se había formado y que pedía aumento salarial, comienza a desconocer la legitimidad de ese grupo que hacía las veces de gremio, pero que no era un gremio, y hay diferencias en qué pedir o cuánto pedir o cómo pedir esas modificaciones salariales y laborales. También ahí se prorroga el análisis de si era conveniente o no formar una asociación gremial, no se aborda. Hubo policías detenidos, policías que quedaron cesanteados, exonerados de la policía, y se continuó. Y el año 2013, que fue uno de los puntos más caóticos para la provincia de Tucumán, dado que en marzo de ese 2013, hay un primer conflicto con policías que cortan las calles del microcentro, pero que no tiene gran adhesión dentro de la policía. Estos policías permanecen una serie de días y son desalojados, detenidos y puestos a disposición de la justicia provincial. Y después llegamos a diciembre de 2013, que es el momento en que simbólicamente ese diciembre representa mucho para los argentinos,
cuestiones de la historia reciente, diciembre de 2001. Y en ese momento los policías comienzan a peticionar aumentos salariales e incrementos presupuestarios para la fuerza. Eso deriva en una gran protesta policial que en el año 2013 duró varios días, aquel diciembre, y que derivó en saqueos a múltiples comercios, supermercados, incluso fueron acusados y llevados a juicio los policías, ya lo vamos a ver, acusados de múltiples delitos, ¿sí? Ahí se solucionó la cuestión porque hubo un acuerdo salarial, pero tampoco se abordó la cuestión sindical o representativa. Solamente se dio el aumento, bueno, detengamos y juzguemos penalmente a quienes consideremos responsables de lo que se consideraba un delito, que es alzarse en armas contra el Estado Nacional y dejar en manos de la población la seguridad. Y algunas de las expresiones o discursos y los representados por los policías era la necesidad de formar gremios, porque esos gremios tenían dos caras. Por un lado, profundizar las tensiones para algunos o solucionar las tensiones laborales. Mucho de lo expresado por los policías en charlas y entrevistas referentes a estos momentos de conflictos salariales es la falta de comunicación y las lagunas que hay, o sea, no hay una intermediación entre los altos mandos policiales y las tropas, digamos la tropa policial, que sería como la masa salarial que proporcionalmente es la mayoría de la policía. Por otro lado, también está presente la exigencia laboral y la carga horaria, que muchas veces no se respetan. Supongamos que un docente recurre a su declaración jurada para dar cuenta de cuántas horas trabaja y finalizado el horario estipulado en esa declaración, uno debería irse. Esto muchas veces en la policía no sucede así porque hay medidas de último momento, como medidas judiciales o allanamientos o lo que fuere, que impiden un horario de salida y además esas horas extras no son abonadas. Por otro lado, también está presente la imposibilidad de canalizar las demandas, o sea, no hay un canal para decirle a un jefe, me molesta estas cuestiones laborales, y ahí el régimen disciplinario policial opera diciendo, bueno, vos no podés hacer observaciones a un superior, te sanciono. Y la sanción son días de arresto que tenés que permanecer en tu lugar de trabajo. Y bueno, los cambios que se iban dando en esta serie de conflictos policiales era, por un lado, en 2011 no hubo sanciones, no se sancionó ni hubo consecuencias para ninguna de las personas que protestaron, que cortaron las calles y que paraban con esos patrulleros policiales cortando las calles. Pero en 2012 ya el criterio fue distinto, porque ahí algunos eran considerados insubordinados, sancionados, otros fueron exonerados, detenidos, encarcelados, y ahí afloraban estas grietas de representatividad que les mencionaba entre una comisión que decía ser la legítima y otro grupo que decía no, nosotros no los reconocemos a ustedes no son los representantes. Y esto llega al punto máximo en 2013 cuando las diferencias en la representación interna de la policía se agrietan,
se profundizan aún más y derivan en este clima de crisis y caos social en que se vio Tucumán, como otras provincias también de la Argentina. Bien. Uno de los apartados del trabajo final se llamaba Del vacío historiográfico al bicentenario, porque me parecía muy llamativo a mí en un momento que yo estaba cursando un trayecto formativo. Cuando yo en un primer momento buscaba fuentes, no había nada, y en 2021 ya se estaba hablando de la historia policial y de festejar un bicentenario policial, que incluyó un trabajo de archivo y de búsqueda de un profesor de la universidad que avalaba y legitimaba lo que el Ministerio de Seguridad y la provincia y la Policía de Tucumán argumentaban que era el bicentenario policial en el año 2021. Y bueno, ahí hay una serie de tensiones y de disputas porque, según las fuentes que encuentra este historiador, la policía fue fundada en 1821, cuando se nombra al primer alguacil mayor en la provincia de Tucumán, que este alguacil mayor sería el primer jefe de policía. Y otras fuentes historiográficas mencionan que la institución propiamente policial recién surge en 1824, porque en ese momento se suprime el cabildo y la sala de representantes le otorga el poder de la alta y baja policía a la institución propiamente dicha. Que después obviamente la policía va a atravesar una serie de cambios históricos que van a estar también supeditados al contexto nacional en ese momento, y van a determinar la formación de la institución. Ahora, yo lo que veía en este, digamos, debate que yo iba siguiendo era que lo fáctico o lo cronológico no era lo relevante o lo prioritario, porque atribuir la fundación en 1821 o 1824 no era un hecho de facto significativo, sino la representación y el sentido historiográfico que se le otorgaba a 2021, que conectaba con 1821, y que celebrar esos 200 años de la policía en 2021 conectaba y trascendía históricamente a una misión de cuidado y de seguridad que la policía y el gobierno intentaban difundir en el momento en que se transitaba la salida a la pandemia, y que a su vez legitimaba esa función que la policía y el gobierno tuvieron durante la pandemia en 2020, pero plasmado en simbolismos ahora de manera concreta. Esa celebración representaba esa trascendencia de la función de seguridad y de gobierno por 3 siglos. Bien, hay algo muy interesante que propone Sain en su libro El Leviatán Azul, donde nos cuenta que en Argentina hay un excesivo depósito de expectativas sobre las fuerzas policiales, ¿sí?
O sea, se espera que la policía solucione muchas cuestiones que son de carácter social y que requieren un involucramiento interinstitucional y social, o sea, anclado a lo social, que no necesariamente siempre es estatal, ¿sí? Por otro lado, también hay un abordaje desde la espectacularidad y del dramatismo que los medios de comunicación y que la propia policía y el gobierno también intentan construir de esta misión moral, sacrificial, muchas veces no reconocida, así expresada por muchos policías, por la sociedad que no reconoce esto. Y hay muchos debates sobre si es necesario aumentar ese poder policial, es decir, darle más atribuciones a la policía, que digamos es una visión un poco que se acerca a la derecha, y que dice, no, la policía debe tener atribuciones mayores, sin cuestionamiento, y que se alinea con el presente que vivimos, es un poco el paradigma vigente hoy. Y por otro lado tenemos otras visiones o representaciones y concepciones de abordaje que cuestionan la existencia de la policía. Es decir, o antipolicía o mano dura, ¿sí? O sea, oscila entre esos extremos. Y es un debate que simplifica mucho de lo que sucede en la realidad policial y en la realidad policial tucumana, que tiene otras aristas, perspectivas y variables para analizar. Bien. Bueno, acá había muchos puntos que surgían y que quedaban fuera de este trabajo final porque no alcanzaba a las prescripciones y porque es parte de otro proyecto que es, por un lado, hay que abordar el régimen policial que suele caer en lo jerárquico, militarista, castrense, que no se adecúa muchas veces a los tiempos que vivimos y al presente que atravesamos. También es necesario prestarle atención a las instancias formativas policiales, que si bien son abordadas a veces desde lo curricular y lo formal, no significan un abordaje íntegro tampoco, porque modificar un currículum o un programa no garantiza que la policía en su accionar cotidiano, diario, lo haga de esa manera. Por eso sí es importante este abordaje etnográfico de qué hace la policía, cómo lo hace, cuándo patrulla, dónde patrulla, qué estrategias de despliegue territorial tiene, si hay una saturación territorial, si hay un policiamiento preventivo azaroso o es solamente estadísticas y hacer números para justificar el presupuesto y generar prensa. Entonces es muy interesante para pensar. Por otro lado, también me parece necesario pensar estas vinculaciones comunitarias, interinstitucionales, que como dije, no involucran solo a la policía, sino muchas instituciones y muchos actores comunitarios que están inmersos en el cuerpo social. Y por eso es necesario abordar la seguridad ciudadana en un sentido integral, interdisciplinario, también en sentido regional, porque no son las mismas problemáticas que tiene Tucumán a las que tiene Jujuy,
o las que tiene Salta, o las que tiene el Litoral, o el AMBA. Bueno, acá puse dos imágenes. Una es de principios de este año, cuando hubo una serie de medidas judiciales y allanamientos a policías porque se había formado un grupo de WhatsApp que se llamaba Salario Policial 2024. Bueno, este grupo fue desarticulado, hubo medidas de allanamiento y hubo policías detenidos por la creación de este grupo y por la instigación de instigación al delito y perjuicio de la seguridad pública. Y bueno, hubo un discurso y un accionar tajante del gobernador que dijo: acá no vamos a permitir que se arme una sedición policial. Y paralelamente a eso se estaba desarrollando el juicio por los sucesos del año 2013, que recientemente llegó a su fin y tuvo condena de muchos policías por lo ocurrido en 2013. Y esto me daba mucho para pensar y para continuar, porque si bien hubo condenados, hubo un proceso judicial bastante extenso, con muchas jornadas de juicio desde el año pasado, y hubo funcionarios que tuvieron que ir a declarar en sede tribunal. Requiere otro abordaje y otro análisis pensar quiénes fueron condenados y por qué. Porque aún así se sigue evitando abordar la sindicalización policial. Bueno, esa sería la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Leonel, por tus palabras, por la presentación, por este trabajo tan interesante. Yo primero que nada, antes de hacer preguntas y demás, voy a preguntar si alguien más tiene preguntas, consultas sobre lo que Leonel acaba de hablar o sobre el trabajo de Leonel en general. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Adelante. Bueno, yo quería consultar. Bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe. Y bueno, la situación de la policía es bastante parecida, pero en este caso, no sé si en el caso de ustedes, por eso era la pregunta, el salario de los policías está atado al salario de los docentes. O sea que cada vez que nosotros hacemos un pedido, nuestro gremio hace paros, marchas, movilizaciones o algún tipo de reivindicación gremial, obviamente que la policía nos apoya. Y hasta se nota cuando vamos a una movilización donde la policía toma una actitud de cuidado hacia nosotros, que se nota mucho en esto de que se ponen de espalda a nosotros y no de frente, ¿no? Esa cuestión de que nos están cuidando de que no nos pase nada. Cosa que sí uno puede notar, o por lo menos yo que voy a muchas marchas y movilizaciones, que cuando, por ejemplo, vamos a Cava, cuando vamos al Palacio Pisurno, o cuando vamos al Congreso, la actitud de la policía es totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados en estas situaciones. Por eso te preguntaba si esta cuestión de que obviamente en Santa Fe tampoco hay gremios docentes, más allá que en algún momento gremios policiales. En algún momento se armó algo así con Apropol y una cuestión que tuvieron, pero ¿ustedes también tienen el salario ligado a algún otro sector estatal? No, en este caso, por ejemplo, cuando en Tucumán hay negociaciones salariales, cada sector
negocio. Salud, por su parte, trabajadores del Estado, educación, con sus diferentes gremios, por otro lado, y seguridad es como que, bueno, llamamos al jefe de policía y le dicen, hay este porcentaje de aumento. Y el jefe de policía dice, bien, muchas gracias. Lo que sí hubo este año fue una negociación que yo la veía como preventiva de parte de Jaldo, que es el gobernador, que ante este grupo de WhatsApp que se forma en febrero y estos allanamientos, Jaldo dice, parece que le tengo que dar un buen aumento salarial a la policía. Y hubo un aumento salarial importante, mayor al de otros gremios y mayor al gremio docente, lo cual generó mucho malestar en el sector docente porque ¿por qué les dan más aumentos, el doble de aumento que a los docentes? Y no, esta actitud de cuidado acá no, al contrario, digamos, no generalizo, pero muchos policías sostienen este discurso de no, hacer paro es de vago, digamos. Es algo no generalizado, pero sí compartido. Muchas gracias. Sí, Sergio, adelante. Hola Leonel, buenas tardes a todos y Hola. todas. Yo quería hacer una pregunta más bien de orden epistemológica, metodológica, que tiene que ver con cómo pudiste mantener esa cierta distancia y el proceso de reflexividad constante en tu trabajo, siendo que vos podés o tenés un vínculo cercano a la fuerza. Eso me interesa que lo marques porque es sustancial para entender el proceso que necesita No escuché entera La la pregunta, última pero creo que parte. se entendió, ¿no? antropológica, como vos la planteás, para tener presente, ¿no? Eso, básicamente. Sí. Sí, algo entendí la pregunta, la última parte nada más. Sí, ahí sí, ¿Se mejor. escucha ahí? Sí. Era eso, Leonel, Bien. ¿cómo hacer para mantener tu constante reflexividad sabiendo que vos realizaste un trabajo antropológico e histórico? Entonces ahí es importante tener presente la cuestión de la distancia a la hora de vincularse, en este caso, con el colectivo social que estás trabajando. Sí. Sí, eso es algo que lo hablábamos con Alejo, que está presente y que surgió en la defensa. Pensar esta doble pertenencia, institucionalmente hablando, a un sector de la seguridad y a la investigación, la docencia, cómo mantener esa cercanía, lejanía, esa cauta lejanía o cauta cercanía, digamos, en el sentido de no romantizar nada de la policía, pero tampoco caer
en la simplificación de decir la policía, la maligna policía, sino de pensar qué prácticas son legitimadas legalmente, pero socialmente son contradictorias y perversas y deberían ser erradicadas. Pero por otro lado, no caer en esto de decir no debería existir la policía. Entonces, esa lejanía y cercanía básicamente era no esencializar nada, sino el trabajo de campo, tratar de registrar y de pensar todo lo que sucede, porque todo eso tiene un contexto y la policía habla en un sistema de claves y de códigos que los conozco, pero que a su vez, como alguien que está estudiando a los policías, también está filtrado por ellos mismos al momento de decir, ¿para qué vos querés que yo te diga eso? ¿O por qué querés que te lo diga? Porque vos podés ser un zurdito o alguien que viene a ver qué onda acá. O puede ser alguien del ministerio que viene a controlar. O alguien enviado por un jefe que quiere saber qué pasa y qué sucede. Entonces, por eso, esa reflexividad es un trabajo permanente, antes, durante y hasta después de escrito, sigo pensando en por qué me dijeron lo que me dijeron en una charla espontánea, supongamos, o en un allanamiento, y no en una entrevista formal. No caer en ninguna de las esencializaciones y tratar de ser lo más integral y crítico posible. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo quiero que nos cuentes, Leonel, si nadie más te hace preguntas, sobre las complicaciones a la hora de hacer este tipo de trabajo, sobre todo desde el punto de vista histórico. Imagino que vos trabajaste con o has visitado al menos, es historia reciente, es verdad, y vos trabajaste sobre todo desde la perspectiva etnográfica, historia oral y todo eso, pero ¿qué onda los archivos, por ejemplo? Si vos quisieras alejarte en el tiempo y hacer una historia más lejana de la policía y demás, ¿cómo es el tema de los archivos? Sí. ¿Están organizados, no están organizados? ¿Los puede visitar cualquiera? ¿Cómo funciona eso? Más que nada para quienes están justamente en el proceso de aprender el métier de lo que es la investigación, todo lo que no se puede enseñar en una clase, sino lo que uno aprende cuando va y efectivamente lo trata de hacer, ¿no? Sí, sí, yo en un primer momento yo quería hacer como esa historia cronológica, de una línea de tiempo, cuándo surge la policía y cómo va cambiando, pero recuerdo que llego y pregunto a un jefe, ¿dónde está el archivo? Y me dice, es aquel galpón que está allá, me dice. Y bueno, yo lo veía ese galpón y siempre estaba roto, no tiene techo. Bueno, fui a hablar con los encargados del galpón ese y me dicen, no, acá no tenemos nada, me dice. Tenemos algo de 86, 90 para adelante, pero busca vos, me dice. Y eran papeles mojados, tirados, llenos de ratas y palomas. Entonces, bueno, sí me metí ahí a buscar, pero dije, no se puede investigar la historia. Además de que, bueno, llegar a entrar a ese archivo necesita referentes clave. Que yo iba y me decían, ¿quién sos vos? Van, yo soy tal, de tal lugar de la policía. Ah, ¿sos policía? Sí. Ah, bueno, para que pregunte.
que por ahí te da cierto acceso, pero no siempre, porque yo también quería buscar el archivo de la escuela de policía y entré porque conocía a un par de jefes, porque si no los conocía a ellos me iban a tener en la burocracia de no presentar la nota, va al jefe, al subjefe, al jefe de policía, al ministro, a casa de gobierno, y toda esa secuencia burocrática. Y después en el archivo histórico de la provincia sí hay un acceso público, pero requiere de encontrar la caja que estás buscando. Y que bueno, lleva mucho tiempo, que muchas veces no hay tiempo, pero que la idea es continuar este estudio sobre la policía de Tucumán y sobre lo que representa, digamos. También la no existencia de un archivo dice mucho. ¿Por qué? Porque no me conviene que quede algo que me comprometa. ¿Alguien más tiene consultas, comentarios? Bueno, si nadie más tiene nada, le agradecemos muchísimo a Leonel por esta presentación, por todo el trabajo. Les agradecemos también de parte de Leonel, imagino, y de mi parte a todos los que vinieron a escuchar. Esto, por supuesto, si lo quieren escuchar de nuevo, si llegaron tarde o lo que fuera, va a queda grabado y después es subido al YouTube, no sé si de la UNIPE o el Departamento de Humanidades y Arte de la UNIPE, pero bueno, queda por ahí. Y no sé, Leonel, si querés dejar un mail o algo así, por si alguien te quiere contactar en algún momento, o lo que fuera, no sé si había no me fijé si había en el PowerPoint o algo de eso, o si lo querés decir acá, como Sí, botella sí. al mar, ¿no es cierto? Tal vez en 2 años alguien lo ve en un video y te escribe por alguna Capaz que razón. alguien me escribe. Es Sí, bueno saber me puede qué contacto. contactar, me puede dar información o hacer preguntas o solicitar algo. Leonel Herrera, Leonel Herrera profesor @gmail o Leonel Herrera en cualquier red social. Está bien, Eh, perfecto. y Bueno, bueno, muchísimas gracias a agradezco todos. mucho a la UNIPE, a Alejo, muchas gracias, a Adrián, muchas gracias por la oportunidad. Bueno.